Bueno, pues el equipo llega dolido por la imagen que dimos en Lugo en el partido anterior y con el compromiso, yo creo, en estas semanas, se ha notado sobre todo en los primeros días, de querer revertir esa situación. Yo creo que el equipo ha entrenado bastante bien durante la semana, pero bueno, ya vemos que eso no es suficiente, ¿no? Hay semanas que hemos entrenado también muy bien, pero luego no hemos dado nuestra mejor cara en el partido. Entonces, al final lo que cuenta es eso, cuentan los partidos y tenemos que intentar ser competitivas los 40 minutos contra cualquier equipo y más en la situación en la que estamos, que necesitamos sacar victorias. Entonces, bueno, yo creo que el equipo sí que está comprometido con querer cambiar la situación y ahora tenemos dos oportunidades muy buenas de partidos que necesitamos ganar sí o sí, empezando ya por este fin de semana en casa contra Campus Promete. Bueno, Campus Promete es un equipo que yo creo que ha hecho una buena primera parte de temporada. Es un equipo con jugadoras nacionales que están haciendo una muy buena campaña, como puede ser, por ejemplo, el caso de Laia Flores, y que además han incorporado jugadoras extranjeras de calidad en las últimas semanas, ¿no? Como fue el caso de Lindra Weaver y ahora mismo reciente el fichaje de Giovanna Nogic, la tiradora que juega en Tenerife. Entonces, bueno, Promete es un equipo que juega muy bien en contraataque, los primeros segundos, siendo muy verticales al aro, y lo mismo pasa en situaciones de uno contra uno o de pick and roll. Entonces, bueno, tenemos que ser sólidas en esa defensa del uno contra uno, del balance defensivo y del pick and roll para poder controlar el rebote y a partir de ahí hacer nuestro juego. También es verdad que tenemos que saber atacar los espacios que ellas quieren colapsar en defensa con su pívot grande y dominante que es Diarra. Entonces, bueno, por ahí pasan un poco las claves del partido, por ser sólidas en esas situaciones defensivas y saber atacar esos espacios.